Bueno, bendecidos mis amados hermanos, bienvenidos al estudio bíblico de los miércoles, aquí ministrando al Señor, y yo sé que ustedes siguen esta serie de enseñanzas que estamos compartiendo, gracias a los hermanos y hermanas que también se conectan y los que están aquí presentes, y luego los que lo comparten con otras personas y lo utilizan para bendecir. Ese es el propósito de cuando enseñamos la palabra. Y hoy vamos a estar viendo el Salmo 5. Estamos estudiando el libro de los Salmos y no es que lo estamos tomando todo en una manera sistemática, sino más o menos, sí, de mayor a menor, pero no vamos a tomar el 4, sino que el 5. De hecho, tanto el Salmo 3, 4 y 5 son salmos de David y eran unas oraciones cantadas, unas oraciones que el salmista David hizo, y la del Salmo 3 se conoce como la oración matutina, era como un devocional matutino. El 4 es una oración vespertina o de la tarde, y el Salmo 5 es una oración también, se puede considerar matutina, pero del sacrificio, de cuando se iba a adorar al tabernáculo o al templo y se llevaba el sacrificio. Básicamente esa era esa oración de dedicación. Y voy a leer el Salmo y después discutiremos los versos de manera más sistemática. Se conoce este Salmo al músico principal sobre Nahilot, y ahorita explicaremos lo que es eso, Salmo de David. Es una plegaria, una oración matutina del sacrificio, pero también es una plegaria pidiendo protección. Y dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Estás atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus extrañas son maldad, sepulcro abierto a su garganta, y con su lengua hablan lisonja. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrese todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con escudo lo rodearás de tu favor. Señor, añada bendición a su palabra. Este es el Salmo 5, como bien dije, es una oración de plegaria matutina del devocional en el sacrificio que se hacía en el tabernáculo, en el templo, y es también una plegaria pidiendo protección. Recuerde que David era un guerrero, y como decimos nosotros por ahí, David cuando no estaba preso lo estaban buscando. Lo que significa eso es que tenía bastantes detractores, enemigos, porque acuérdense que el reinado de David fue un reinado por la fuerza. David se tuvo que enfrentar a los filisteos, a Goliat, a su propio hijo. ¿Se acuerda que lo vimos en el Salmo 2 y en el Salmo 3? Absalón. Y todas esas situaciones, Saúl mismo, él tuvo que enfrentarse a la persecución de Saúl. O sea, David vivió diferentes momentos y fue un reinado de mucha
más que la palabra controversia, de muchas complicaciones de violencia. No así como el reinado de Salomón, su hijo, que fueron 40 años de paz y tranquilidad y prosperidad. David no, David tuvo que crear el ambiente para que su hijo tuviera un reinado de paz. Él fue un reinado violento. Por lo tanto, el Salmo 5 también es una oración matutina que se asocia con la adoración en el templo. Si ve el verso 7, dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora es bueno señalar que refleja el mismo trasfondo de peligro y controversia que encontramos en el Salmo 3 y en el Salmo 4. El título lo adscribe a David y está dedicado al músico principal sobre el neiolot, es decir, sobre instrumentos de viento. Esa palabra neiolot es un instrumento de viento. Posiblemente David estaba usando, por decir, una flauta, o estaba usando una trompeta, o estaba usando un saxofón, o algún instrumento de metal de viento que emitía un sonido fuerte, lo que también el Salmo 150, ¿verdad?, no presenta. Se ha argumentado que este salmo debe ser posterior a David, puesto que se menciona el templo en el verso 7. Sin embargo, el mismo término que aquí se traduce templo se empleaba también para designar el tabernáculo de Silo. O sea, que no necesariamente decir que porque era el templo que lo construye David, hace todos los preparativos y Salomón quien lo construye, pues no significa eso. Es que también David estaba tan motivado por lo del templo que él construyó allí en Silo un tabernáculo majestuoso. Era de primer orden, porque él consideraba aquello la casa de Dios, o el anticipo o el anteproyecto del templo, el ensayo del templo. Esa escritura que señala el tabernáculo de Silo está en Primera de Samuel, en el capítulo 1, verso 9, y el capítulo 3 y el verso 3. Es posible, por lo tanto, que se haya usado para el tabernáculo que alojaba el arca del Señor en los tiempos de David. Este salmo se divide en 4 estrofas. La primera es el pedido del salmista a ser escuchado por Jehová, del verso 1 al 3. ¿Ves? Es toda una invocación pidiéndole a Dios que lo escuche. Los versículos del 4 al 7 expresan la confianza de que Dios no tolerará a los impíos, haciendo meridianamente claro que Dios no tiene relación con el pecado ni endosa las actividades de los impíos. Si vemos después del verso 8 al 10, que es la tercera estrofa, describe la infidelidad de los enemigos del salmista. ¿Quiénes eran los que estaban haciéndole la vida de cuadrito a David? Y los versículos finales, 11 y 12, expresan la confianza de David en la reivindicación de su causa por Dios. Dios le iba a hacer justicia, le iba a guardar, y lo iba a proteger, le iba a dar la victoria. Si vemos los primeros 3 versos, que son los que dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El autor pide que Dios escuche sus palabras, que escuche su oración, que considere su meditación, que es lo que nosotros hacemos cada mañana cuando nos presentamos ante el Señor. La palabra que se traduce gemir es un término muy poco frecuente que solamente vuelve a aparecer en el Salmo 39 y el verso 3, o sea que 2 ocasiones básicamente. Puede significar una oración silenciosa o el murmullo del dolor constante. La oración sirve en cualquier momento, pero es especialmente apropiada en la mañana. Es una oración donde uno está ahí en la presencia del Señor suplicando, ¿verdad? Y eso es lo que significa esa palabra ahí, gemir.
Si leemos los versos 4 en adelante, pero antes de ir al 4, el verso 2 dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Entonces tú ves ahí que el salmista tiene una relación con Dios, que era la oración de todos los días, que era la oración que David hacía constantemente, indicativo de que un creyente, un fiel al Señor, tiene tiempo de devocional, tiene tiempo de oración, tiene tiempo de búsqueda. Y es algo que lo vimos siempre en el salmista y en todos los hombres y mujeres de Dios tenían esa práctica, y es algo que nosotros tratamos de transmitir en el discipulado, que la gente tenga una práctica de vida de comunión, de vida de oración, de vida de orar a Dios. O sea, que la oración, como yo siempre lo he dicho, es una doctrina fundamental del cristiano, y yo le digo, como dice el himnólogo, es alimento, la oración es alimento. ¿Por qué? Porque es la manera que tú te conectas con Dios. Y David practicó la oración como la practicaron todos los hombres y mujeres de Dios. Ahora, del verso 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. David en la oración le está recordando a Dios cuáles son sus preceptos y cuál es su santidad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirá a los que hablan mentira, y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ahora, fíjese ahí claramente que David sabe que la justicia de Dios es de tal naturaleza que no puede tolerar el mal ni ha de tolerarlo. Nosotros sí predicamos que Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, que quiere la reconciliación, que no quiere que nadie se pierda y que ama al pecador. Pero también hemos dicho claramente que Dios aborrece el pecado, que Dios no tiene comunión con el pecado, que en Él no hay pecado, que el pecado produce maldad o maldición. Entonces el salmista en su oración está como si estuviera recordándole a Dios o estuviera recordándose a sí mismo, mira, tú no vas a tener relación ni vas a apoyar ni endosar las cosas pecaminosas. Tenemos un mundo que nos quiere vender bajo la filosofía del humanismo y los derechos humanos y los derechos civiles y cuanta filosofía se inventan, que el pecado o la maldad o lo negativo o lo que es contrario a la santidad, que eso es bueno, hay que dejarlo, hay que aplaudirlo. Y hemos tenido una iglesia hasta permisible en eso, a veces, donde ha querido socializar con el pecado. Y la realidad es que Dios no honra eso y que eso no va a producir resultados positivos. Y nos llamaríamos engaño si nosotros tratamos de manipular el asunto para tratar de tener más adeptos o aceptación social, o que nos aplaudan cuando la realidad. Eso no significa que yo tengo que salir por ahí a vociferar que tú eres un hijo del diablo, que te está a perder y que eres un pecador empedernido. No, eso tampoco es extremo. Eso no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es salvar a la gente para Cristo. Ahora, eso no significa que vamos a aplaudir y vamos a secundar toda poca vergüenza que se haga, porque tampoco esa función no está. Hay una función profética a veces de señalar y decirle, eso está mal, como lo hizo Juan el Bautista en ciertas circunstancias, ¿verdad? Aborrece a todos los que hacen iniquidad en sus acciones malas, aun cuando en su amor el Señor procure obtener su arrepentimiento, lo que acabo de decir, ¿verdad? El hombre sanguinario, que está en el verso 6, es literalmente el hombre de sangre. ¿Y qué muchos sanguinarios estamos teniendo en las noticias aquí en Puerto Rico y en muchos lugares? Cuando vemos estos gatilleros empedernidos que salen como si fuera, ese es su empleo, salir a matar, a derramar sangre. Pues eso estaba también en ese tiempo. Y David en su oración condenó el hombre sanguinario, el hombre de sangre, el que está sediento de sangre, el sanguinario. En contraste, el salmista adorará a Jehová por la abundancia de su misericordia. La palabra hebrea que se traduce adoraré hacia significa me postraré en la dirección de aún en oración privada en su casa el salmista enfrentará el santuario de Jehová.
en cuanto éste representa la presencia de Dios en medio de su pueblo y el favor que a éste dispensa. El judío, cuando oraba, aunque fuera al aire libre, oraba en dirección al templo. El judío, cuando oraba, aunque fuera en su casa, oraba en dirección al templo. ¿Se acuerdan Daniel capítulo 6, verso 10, que abrió las puertas de su recámara? Oraba en dirección al tabernáculo. ¿Ve? No importa dónde esté un judío, busca en términos de puntos cardinales, orar hacia Jerusalén, porque en Jerusalén están los muros de los lamentos, que era la pared, una de las paredes laterales del templo. ¿Ve? Porque eso representa la presencia de Dios. Eso representa que Dios habita en medio de su pueblo. Hoy en día nosotros pues no somos judíos y a lo mejor no tenemos esa ceremonial, pero oramos hacia el templo de Dios, que es el Espíritu Santo. Oramos hacia el Señor. Y usted me dirá, ¿hay un punto cardinal para eso? Bueno, en el caso nuestro hacemos como también hacía David: alzaré mis ojos a los montes, hacia el cielo, ¿verdad? O levantamos nuestras manos, o nos postramos ante su presencia, ¿verdad? Pero sabemos que el templo representa a Dios. Oramos hacia el Señor. Y eso es importante. Ahora, tenemos que saber, como dice también el verso 5, los insensatos no están delante de sus ojos, y aborrece a todos los que hacen iniquidad, y destruirá a los que hablan mentira. ¿Ve? Dios no está en dirección ni está de acuerdo con la mentira, ¿verdad? Ahora, mire el verso 8, dice: guíame, Jehová, en tu justicia. El mal no puede quedar sin su correspondiente castigo. El salmista combina la oración por su propia liberación con esta nota imprecatoria contra aquellos que han sido al mismo tiempo los enemigos de Dios y los suyos. Clasificación de los salmos: endereza delante de mí tu camino. Significa, guíame por un camino recto o llano. No hay sinceridad, verso 9. Significa que no hay firmeza o verdad. Por eso vemos a David aquí haciendo un análisis de los pecados, de la maldad que hay en sus enemigos. Y lo está describiendo y le está pidiendo al Señor sobre esa descripción. Y fíjense que dice en verso 9: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus extrañas son maldad, sepulcros abiertos su garganta. Y más o menos vamos a decir ya algo sobre eso. Porque en el Nuevo Testamento Jesús habló sobre eso y le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. Por lo tanto, sepulcros abiertos es su garganta, ha sido citado por Pablo en el libro de Romanos capítulo 3 y el verso 13, como parte de su demostración de la maldad universal del hombre que está lejos de Dios. Un sepulcro abierto resultaba particularmente ofensivo para la sensibilidad hebrea. Los hebreos, en sus costumbres, el sepulcro tenía cierto aspecto que los irritaba, que les molestaba, ¿verdad? Y entonces, por eso cuando Jesús los comparó a los fariseos con sepulcros blanqueados, para ellos eso le hirió la sensibilidad, en cierta manera. Pues según las leyes judías, las leyes de moralidad judía, el contacto con los muertos produce impureza ceremonial. De hecho, un sacerdote no podía bregar con muertos y tú no podías estar expuesto para ir a adorar. Eso está en Números capítulo 19, verso 11, que son las leyes de los judíos, pero están las leyes de moralidad. Luego decía el salmista en la oración: castiga a los odiosos, en el verso 10. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Ahora, cuando habla de sus propios o mismos consejos, sugiere que sus propios planes
para hacer el mal producirán su destrucción. Usted ve que el malo planifica su maldad. Y esa maldad, en muchas ocasiones, se revela contra ellos y caen en su propia trampa, en lo que diseñaron. La actitud del salmista hacia los impíos no se funda en un desprecio personal ni en una actitud de venganza, sino que estos se rebelaron contra ti. Y la gente que planifica la maldad, por eso hay gente que sabe mucho de esto de criminología, ¿verdad? Y dice que no hay crimen perfecto. La Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Tú sabes que huye el impío, dice Proverbios, sin que nadie lo persiga. O sea, vive con un temor, con unos miedos. Y eso se va manifestando. Entonces, parte de lo que está orando David aquí es algo de lo que nosotros sabemos que ocurre en esa vida real. Y termina el Salmo orando en la oración de conclusión diciendo, pero alégrese en todos los que en ti confían. Y esa debe ser la tranquilidad de un creyente cuando ora, de un cristiano cuando ora, de un hombre de fe, una mujer de fe, pero debe alegrarse. Cuando tú termines tu oración siempre debes terminarla con gozo, con alegría, con la satisfacción del deber cumplido en la oración, confiando de que Dios va a obrar. Ten voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Esa es la seguridad del que ora, de que Dios va a obrar. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Wow, esa es la confianza, esa es la certeza que tenemos. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Por lo tanto, la recompensa del que ora es que la justicia exige no solamente el castigo de la maldad, sino también el premio de los justos. O sea, no es tan solamente que cumpla el que hizo maldad con el dolor que produce la consecuencia de su pecado, pero también que el justo que no cometió esa misma diatriba, ¿verdad? Pues vea el resultado de la justicia a favor de ellos. Ahí está todo completo. Los que confían en Jehová y aman su nombre, se alegrarán y darán voces de júbilo, pues poseen una defensa segura. Estamos tranquilos porque tenemos defensa. Entonces Dios bendecirá al justo y lo rodeará, lo protegerá. Va a haber protección y esa es la satisfacción que tenemos, porque va a ser como un escudo. De hecho, la palabra que se usa aquí designa a un escudo grande capaz de proteger la totalidad del cuerpo. Y yo no sé cuándo has visto esas batallas, que esos escudos grandísimos y se unen varios escudos y tú quedas como si fueran una coraza, una cobertura total. Y ese es nuestro escudo. Dios es nuestro escudo. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento, cuando vemos a Pablo citarnos la armadura del cristiano, ese escudo es la fe. Por lo tanto, la fe es un protector, una seguridad que hace que nosotros podamos estar más que bendecidos. Bueno, que Dios añada bendición a estos salmos. A veces estas enseñanzas son un poco más resumidas, pero son muy edificantes y te dan una luz para que cuando tú practiques la oración o practiques la adoración o entiendas más sobre estos salmos, puedas darte un fundamento bíblico y teológico extraordinario. Que Dios añada bendición a tu palabra. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia de fe. Recuerda que estamos aquí en la Iglesia Fe y Gracia. Puedes seguir todos estos estudios y todo lo que hemos enseñado. Están ahí en nuestro canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado o en el Facebook o en el Facebook de la Iglesia. Nada, sean más que bendecidos. Los hermanos de la Iglesia saben que es una bendición ofrendar y adorar a Dios. Siembre su semilla a través de ATH Móvil en la sección de negocios como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Nos vemos el domingo en el servicio. Más que bendecido.